chicos? Buenos días, espero se encuentren muy bien. La semana pasada o antepasada iniciamos con el tema de este parcial, manejo de la información. Iniciamos el conocimiento de la estadística, que es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio en donde nosotros tenemos desde la recopilación de datos, el análisis de los datos y llegar a la conclusión de tales datos obtenidos. Vamos a realizar nosotros un proyecto, de hecho esa fue una de las asignaciones en la semana pasada, que formaran un equipo en el cual iban a decidir si vamos a hacer un producto o un servicio, o sea, qué van a elaborar ustedes durante este proyecto, porque lo que van a hacer es, vamos a elaborar una encuesta. Les voy a explicar cómo se va a elaborar correctamente una encuesta. Además de eso, las primeras, los primeros datos del análisis o cómo vamos a hacer el análisis de los datos de la información o del manejo de la información para que me entiendan. Entonces voy a explicarles desde cómo vamos a elaborar la encuesta, porque la semana pasada una de las tareas fue la elaboración de la encuesta, pero también cabe recalcar que tenemos que hacerlo adecuadamente. Una de las cosas cuando se elabora una encuesta es, cuando tengo que realizar un proyecto, un servicio, es porque necesito saber qué opina mi cliente, pero exactamente para ver si mi producto o servicio es viable. Ejemplo, tengo ganas de poner una tortillería en el malecón de Coatzacoalcos. Esa es mi idea. Pero lo que tengo que hacer yo es corroborar si es adecuado esta propuesta. Por ejemplo, yo puedo decir en el malecón, pero si en el malecón casi no vive gente, digámoslo así. Solamente son lugares o establecimientos. Una tortillería ahí sería viable. ¿Y qué haría la persona que quiere poner una tortillería? Mi punto de vista es hacer una encuesta, la cual se llevaría a cabo o se daría a conocer a la población para conocer sus ideas. A lo mejor en el malecón no es donde falta una tortillería, a lo mejor falta más en el centro, ejemplo, ¿no? O hace falta más por Tesoro, por Gaviotas, pero mínimo nosotros sabríamos a dónde faltaría. Entonces, una encuesta, las cuales ustedes deben de saber cómo se van a abordar o cómo debemos elaborar, van a tener dos tipos de preguntas. Las primeras preguntas son cuantitativas y las siguientes son cualitativas, ¿ok? Entonces, las preguntas cuantitativas son aquellas que te van a dar cantidades, valores, ¿ok? Ejemplo, ¿qué talla de zapato usas? ¿Cuánto calzas? ¿Cuánto pesas? ¿Cada cuánto vas al doctor? ¿Cada cuánto vas a hacer ejercicio? ¿Me entienden? Estamos hablando de valores cuantitativos. Obviamente las cuantitativas también pueden ser preguntas cerradas o abiertas. ¿A qué me refiero? Cerradas, que no haya tanto rango o tanto movimiento entre dato y dato. Ejemplo, ¿cuánto mides? Nosotros sabemos que sería entre 1.50 hasta 1.80, 1.90, no sé. ¿Ok? Pero son pocos valores. O sea, de 1.50 a 1.80 son 0.40 centímetros, ¿no? A eso me refiero. Pero también pueden haber preguntas demasiado cerradas. Por ejemplo, ¿cada cuánto vas al gimnasio? Pues sería cada 2 días, cada 3 días, aunque son numéricas, son pocas posibilidades para que me entiendan. Entonces, hay preguntas cuantitativas. Ahora, nosotros vamos a analizar cómo vamos a abordar la recolección de los datos cuantitativos y qué cálculos le voy a empezar a abordar para que yo pueda tomar una decisión, graficar y poder elaborar mi proyecto de una manera correcta. No sé si ustedes han visto, pero a lo largo de la pandemia, todas las mañanas salen en el vocero oficial, nuestro presidente y todo, pero también lanzan una gráfica en donde se ven la cifra de padecimientos de COVID, o sea, contagios o también de decesos. Ahí con esas gráficas nosotros no necesitamos cálculos, simplemente la persona va a ver esa gráfica en donde va a ver el movimiento o la cantidad, ¿sí? Y eso va a ser más fácil para poder entender, en este caso, el contexto, que es saber la cantidad de decesos o la cantidad de contagios en COVID, ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, a partir
de la encuesta realizada para ver si nuestro proyecto o servicio tiene fruto o si va a ser de alto impacto para nuestra sociedad, ¿sí? Van a agarrar todos los que son los valores cuantitativos o de las preguntas cuantitativas y las vamos a analizar. Ahora, voy a dar ciertas especificaciones del proyecto, ¿ok? El proyecto, ¿sí?, que ustedes vayan a abordar de producto o servicio tiene que ser demasiado detallado. Estábamos hablando anteriormente acerca de lo que es población, muestra, no sé si se acuerdan, ahorita les voy a poner la diapositiva. Por ejemplo, hablábamos de los elementos que llevan en la estadística y una cosa era población, universo, muestras, variables. Son ciertas palabras que vamos a estar utilizando. La población es como la fuente de la observación, o sea, ¿qué voy a observar para mi proyecto? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando que yo voy a hacerle una encuesta a una población, en este caso como yo quería poner una tortillería en el malecón, sería que yo vaya al malecón a preguntarle a la gente que está por ese lado. Esa sería mi población, ¿ok? Ahora, la muestra sería que no le vas a preguntar a todas las personas que están en el malecón, porque estamos de acuerdo que el malecón de Coatzacoalcos es enorme y tendrías que quedarte toda la eternidad hasta que todas las personas del malecón, o sea, cada persona que llega al malecón le entregues una encuesta. Está mal. Tú puedes decir, voy a encuestar en la zona del malecón, específicamente podríamos decir entre el Takasaki y la Independencia e Independencia. Ahí estoy haciendo mi muestra de toda la población, estoy escogiendo solamente una parte. Tengo que ser demasiado específica cuando hable de muestra, porque tengo que ser demasiado exacta. No puedo ni pasarme o que me falten datos, debido a que cada dato va a ser importante para la toma de decisiones. Ahora, estamos hablando de las variables y yo les decía que eran preguntas, ¿no? Pero técnicamente la variable va a ser qué voy a preguntar, ¿ok? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es tu altura? ¿Cuál sería mi variable aquí en cuestión? Altura. ¿Cuánto pesas? ¿Cuál sería mi variable en cuestión? El peso, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer una encuesta que va a llevar preguntas cuantitativas y preguntas cualitativas. Todavía no he terminado de las cuantitativas. Las preguntas cuantitativas a mí me funcionan numéricamente para poder analizarlas. ¿Cuánto ganas quincenalmente? ¿Cuánto gastas de luz? ¿Cuánto gastas de agua? ¿Cuánto gastas de el predial? O sea, todas esas preguntas que les estoy haciendo son cuantitativas, abiertas. ¿Por qué? Porque a todos les puede tocar diferentes valores o pueden darte como respuesta diferentes valores. Cuantitativas de cantidades. Ahora, vámonos con las cualitativas. La palabra de cualidades o cualitativas, ahí está. Es cuando estamos hablando acerca de cosas no numéricas. Prácticamente cuando estamos teniendo la apreciación de la persona muy, digamos, la estamos teniendo como que punto de partida para que yo tome mi decisión. Ejemplo, ¿no? Ya preguntamos cuánto mides. ¿Qué clase de zapatos te gusta usar? Ahí puedo decir, pueden ser flats, pueden ser tacones, pueden ser tenis. Estamos hablando de cosas que no son numéricas, ¿ok? Ya sería digamos, un gusto. Las cualitativas también pueden ser preguntas de sí y no. ¿Te gusta ir al parque? Preguntas simples o rápidas, sí o no, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que realizar una encuesta, pero yo les voy a decir muy puntual algo. Cuando realices una encuesta, las preguntas que tú vayas a hacer no tienen que ser disparos al aire. ¿A qué me refiero? Las preguntas que elabores tienen que contener lo que tú quieres que tenga tu producto o la idea de tu producto completamente. Ejemplo, mi pregunta o digamos mi encuesta era que si yo quería poner una tortillería en el malecón, ¿cuáles serían mis preguntas? ¿En qué colonia vives?
porque recordemos que el malecón, pues hay muchas colonias. Número 2. En tu colonia, ¿cuántas tortillerías hay? Siguiente pregunta. En tu colonia, ¿las tortillerías que tienes tienen algún día de promoción? Yo no sé. A lo mejor esa sería mi forma de decir, yo voy a poner una tortillería, pero yo quiero la opinión del público de cómo le gustaría mi servicio. Perfecto. Y ya la persona va a contestar, no, pues a mí me gustaría que tuvieran días de promoción, o sea, una breve explicación. Perfecto. Si se pone una tortillería, ¿en qué ubicación te gustaría que estuviera? O se te hace muy lejos, oye, empiezas a preguntar cosas subjetivas para preguntarle a la persona, a ver, ¿te gusta la tortillería? ¿Consumes tortillas? ¿Por dónde gustaría que estuviera? No sé, ¿te gustaría que nosotros, en lugar de, ejemplo, ¿no? En lugar de solamente vender tortillas, que anexáramos otra cosa? Por ejemplo, yo he visto tortillerías que se avientan los chicharrones y luego saben muy buenos. Ok, yo estoy preguntándole a la persona todo lo que quiero saber, o sea, toda su opinión para ver si mi producto o mi servicio es viable. Entonces, es lo que van a hacer ustedes. Con sus compañeros que estuvimos en presencial, yo les comentaba, la mayoría de ellos ya está organizado como equipos, o sea, por bloques, y está muy bien para que yo pueda tener contacto con ustedes y ver acerca de su proyecto, y todos los involucrados con el proyecto pues formen parte de la explicación. Yo les comentaba que la tarea de las encuestas, por habérmela enviado, obviamente voy a hacer la puntuación, y también voy a ponerte puntos, o sea, te voy a decir si está bien o no está bien, para ponerte detalles, pero todavía ustedes lo pueden, digamos, corregir. ¿A qué me refiero? Que tenga la idea que les estoy explicando cómo va a ir en la encuesta. Maestra, y si tengo dudas, mándamelas por correo electrónico y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Si está bien, esto está mal, esta pregunta 2 me gustaría que estuviera en la 1, porque a veces la organización de las preguntas tiene mucho que ver. Lo vimos en un caso ayer. Una alumna me preguntaba en la encuesta, ¿conoces qué es? Y una palabra, Marsellas, Marbellas, creo que luego me va a preguntar. Y yo le decía, ¿y si te digo que no? Ya toda la encuesta, yo no sé qué vas a preguntar, porque como yo no conozco esa palabra. Y me decía, híjole, maestra, es que ese es mi proyecto. Ok, tú en cada pregunta tienes que describir tu proyecto sin palabras que la gente no entienda. Si tu primera pregunta es, ejemplo, ¿conoces, no sé, los microbits no sé, vamos a ponerle una cosa, ¿sabes cómo cambiar una televisión? ¿O qué partes conforman la televisión por dentro? Si yo te digo desde el inicio que no, toda la encuesta queda obsoleta, porque es una persona que te está contestando desde el inicio que no. Pero si tú empiezas, ¿sabías tú que hay una parte en la televisión que tienes que cambiar, que se llama tal? La persona va a decir si sí sabe o no, pero la vas a ir educando con tu encuesta, ¿sí? O sea, tiene que ser una encuesta no escueta, bien explicada, ¿ok? Bien. Ahora, cuando nosotros elaboremos la encuesta, ya la tengamos lista y aprobada, porque yo se los voy a aprobar, ustedes van a tener que encuestar a 200 personas. Maestras son muchos, no importa, tienen las redes sociales, tienen el Google para hacer encuestas, sin problema. Yo lo que quiero es que realicen las encuestas, ¿sí? ¿Y por qué van a hacer tantas encuestas, maestra? ¿Por qué 200? Porque yo te voy a enseñar, según la estadística, cómo esa cantidad de personas los datos obtenidos de un muestreo, pero ya son cantidades grandes, como 100, 200 personas, como en el caso nuestro, cómo vamos nosotros a recolectar esos datos, distribuirlos adecuadamente para analizarlos. Entonces, vamos a tener dos tipos de preguntas, las cuantitativas y cualitativas. El día de hoy te voy a explicar cómo vamos a tener que tomar las preguntas o la recolección de los datos cuantitativos, imagínate de 200 datos cuantitativos, y cómo los vamos a organizar para que podamos estudiarlas y analizarlas. No es tan fácil como obtener 5 datos, no, ya son datos que son más de 200. Entonces, cantidad sí importa mucho, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres iniciar
después de recolectar tus datos, analizarlos, vamos a empezar con la distribución de frecuencia de datos. Esto se da en las preguntas cuantitativas. Las cualitativas son muy simples, honestamente. Las cualitativas, como ejemplo, ¿qué color te gusta? ¿Verde, azul, morado? Y hay 3 opciones nada más. Simplemente recolectas tus datos y ves cuántos dijeron verde, cuántos dijeron morado, cuántos dijeron azul. Ejemplo, estoy cambiando los colores, pero bueno, a eso quiero dar a entender. Y simplemente lo vas y lo proyectas en una gráfica de pastel. Es simple. La verdad, las cualitativas, por eso casi no les doy demasiado enfoque, porque son muy simples. Pero las que se tienen que tomar demasiado detalle son las cuantitativas. Entonces, de las cuantitativas vamos a sacar nuestra distribución de frecuencias, ¿ok? De hecho, vamos a aprender a hacer las tablas de distribución de frecuencias. Algunos de sus compañeros que estuvieron en presenciales, les expliqué cómo sacarlas. Me falta un poquito más de tiempo, pero vamos a sacarlo, ¿sí? Ok. Entonces, explicamos. Cuando se tiene una gran cantidad de datos, por ejemplo, que teníamos 200, que vamos a tener 200, respuestas, se recomienda distribuirlos en clases o en categorías y determinar con precisión el número de datos pertenecientes a cada clase. A este procedimiento se denomina frecuencia de clases o también frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer algo. Ejemplo que yo pregunto, ¿cuál es tu salario quincenal? ¿O cuánto ganas quincenalmente? Y le pregunto a 200 personas de un sector. Ejemplo, puedo preguntarles no sé, en Chedraui. Voy a preguntarle a los empleados, también a los encargados, a todo Chedraui, pero de Coaxacualcos específicamente, recuerden, porque tengo que ser muy detallista, porque si hablo de Chedraui, a los trabajadores de Chedraui, entonces tienes que remontarte hasta donde inició Chedraui y tendrías que haber encuestado desde el primer empleado hasta el que está hasta ahorita. Creo que son demasiados, pero si especificamos, quiero encuestar a los trabajadores de Chedraui, de Coaxacualcos que se encuentran activos hoy en día. Estoy diciendo demasiado específica, que son todos los que trabajan ahorita en Coaxa. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos de acuerdo que hay diferentes tipos de valores. Pueden ser valores demasiado pequeños o demasiado elevados. ¿Ok? Pero hay muchos valores. Lo que se hace en estadística es clasificarlos, meterlo en categorías o llamado clases. Estas categorías lo que haces es como compactar o poner un intervalo. Un intervalo, recuerda, es de qué salario a qué salario voy a poner como un conjunto, ¿sí? Y ahorita lo van a ver. A lo mejor ahorita es como que, ¿qué dijo la maestra? Pero ahorita les voy a explicar. Porque eso va a hacer que mis datos estén ordenados de una forma más simple. Fíjense, aquí está. Ese es un ejemplo. La tabla es una distribución de frecuencia de los salarios de 72 profesionistas o profesionales de la industria petrolera. Si se dieron cuenta, ¿ok? Aquí lo que hicieron fue clasificar. Si quiero que ustedes observen aquí, las clases serían de qué saldo, o sea, de qué salario a qué salario va a ir comprendiéndose. Si se dan cuenta, la primera clase es de 30 a 38, a 39. ¿Qué se hizo? Compactar, en vez de poner 30 dijo una persona, 31 dijo 5 personas. ¿Qué hicieron? Compactarlo en una categoría. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces aquí lo que hacen es que si apreciamos, los salarios rondaban entre $30 y $99, porque 30 es el salario más pequeño que se obtuvo en la tabla, o que vemos en la tabla que está aquí, pero también vemos que está 99. Entonces, como hay demasiada distribución, o sea, demasiado, se dice el rango o distancia del punto más chiquito al punto más grande, y no querer escribir cada uno, porque imagínense, tendremos que en mi tabla haber puesto del 30 al 99. ¿Y qué hicimos aquí? Compactamos los datos para que así se vea más simple y se pueda entender más fácil. Y ya no haya tanta bronca. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes vean qué hicieron. Aquí compactaron de 30 a 39, aquí de 40 a 49, y así hicieron todas las clases. Les voy a explicar. Clases, quiero que lo vean ustedes, serían estas. Estas serían primera clase, segunda, tercera clases. Estos que están acá se llaman frecuencias.
En el caso de una encuesta es ¿cuántas personas dijeron que ganan entre 30 y 39? Oye, entre 30 y 39 ganan 7 personas esa cantidad. Oye, de 80 a 89, bueno, 6 personas están en ese rango que ganan ese salario, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a aprender cómo lo vamos a elaborar y quiero que pongan mucha atención. Fíjense, supongamos que nosotros ya encuestamos, ¿ok? Y una de las preguntas era esta. Pesos de 50 estudiantes que se registraron con aproximación de 1 libra. Aquí en vez de kilogramos, le vamos a poner libra. Y supongamos que yo, en vez de encuestar a 200 personas, encuesté solamente a 50. De esas 50 me dieron su peso, que son todas esas que están aquí. Quiero que observen todo esto. ¿Ok? Estos son los datos de la encuesta. Número 1, jamás los datos de una encuesta tienen un orden. Lo que vamos a hacer nosotros, lo primero que debes hacer es ordenar del más pequeño, del dato más pequeño al dato más grande. Vean, aquí es como obtuvieron los datos. O sea, lo que me va a dar Google los datos que todos obtuvieron. Perfecto. Todos son los datos que la gente puso al momento de elaborar mi encuesta. ¿Qué tengo que hacer? Paso número 1 o inciso A, tengo que ordenar los datos del más pequeño al más grande. Si se dan cuenta, aquí está el más pequeño que fue 116 y el más grande que fue 181. Recordemos que aquí está en libras. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Ordenar. ¿Ok? Después de ordenar, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver cuál es el rango, maestra. ¿Qué significa rango? Sí. ¿De qué punto a qué punto se están dando los valores? En este caso yo quiero que ustedes observen, el rango aquí sería restar el dato mayor, que fue el 180, del dato menor, que fue 116. Maestra, ¿y por qué se hace esto? Fácil, te la pongo así. Porque como nosotros vamos a los datos a meterlos en categorías, ¿sí? Tengo que saber cuál es el total, o digamos, tengo que saber cuál es la distancia entre el valor más pequeño y valor más grande para poder después de eso hacer la división. Porque cuando tú haces la división de categorías, déjenme decirles, siempre tienen que tener el mismo ancho. Si se dieron cuenta, en el ejemplo que les puse aquí, por ejemplo, de 30 a 39, de 40 a 49, vemos que tiene el mismo ancho. Aquí en estadística se le dice anchura de clase o el ancho de clase. O sea, de qué punto es el punto más pequeño de la clase y cuál es el punto más grande, ¿sí? En este caso, el punto más pequeño de la primera clase es 30, el más grande, 39, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el rango. Inciso B, el rango, recuerden, aquí está la fórmula y me gusta para que ustedes lo puedan saber. El rango es del valor mayor o del dato mayor restarle el dato menor. Aquí, ¿qué se hizo? Quiero que lo vean ustedes. Se restó ese 181 menos 116. Y ya sé que este es mi rango, ¿ok? 65. ¿Sí? Muy bien. Después de que tú ya hayas sacado el rango, lo que vas a hacer es, número 1, determinar cuántas categorías o clases quieres ponerle a tu estudio. Hablábamos con sus compañeros el día de ayer que lo más común es poner de 5 para arriba, 5 categorías. Menos no es tan exacto o no te va a servir mucho para un estudio. Lo recomendable es de 5 a 7 para mi punto de vista, ¿ok? Entonces, tú vas a elegir cuántas categorías quieres ponerle a tu estudio. Mi recomendación, de 5 a 7, recuerden. Entre más categorías pongas, más exacto se pone. Pero también si tus datos no son demasiado, o sea, si tu rango de movimiento es muy pequeño, no te va a funcionar tanto. Entonces, mi recomendación, entre 5 y 7. Lo digo porque vamos a sacar la anchura o el tamaño de la clase. Y aquí lo único que es el rango que tú acabas de calcular, ¿sí? Lo vas a dividir entre cuántas categorías quieres que tenga tu estudio o tu tabla. En este caso, quiero que observen, le pusieron 5 categorías o 9 o 15 o 20. Te están diciendo, sí puedes hacerlo, no hay problema, pero
te conviene un poquito más hacerla entre cinco intervalos de clase. Recordemos que número de intervalos es cuántas clases quieres que tenga tu estudio, ¿sí? Aquí, en este que está aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que se hace es hacer la división. Aquí, por ejemplo, se dividió 65 entre 5, si es que yo quisiera 5 intervalos. Si yo quisiera 9, daría 7. Si yo quisiera 15, daría 4. Y si quisiera 20, 3. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿qué se hizo? Vamos a contar las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ellos tomaron aquí 10 clases. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros vamos a elaborar y abordar esta información. ¿Sí? Esto me va a funcionar a mí, ¿para qué? Me va a funcionar a mí para que yo pueda realizar correctamente mi elaboración de tabla de distribución de frecuencia. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ok, muy bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, es el mismo ejercicio que estaba explicando del libro, pero ahorita voy a hacer ciertas cosas que ya había hecho con sus compañeros para que sepan cómo lo van a elaborar, porque el libro solamente te dice, se tiene que hacer esto, esto, esto y ahí está, pero no, fíjense. Ya habíamos nosotros ordenado los datos, que es lo que hicimos aquí. ¿Qué más? Sacamos el valor del rango, o sea, la distancia entre qué punto es el más pequeño y el punto más grande. Elegimos 5 intervalos, o sea, 5 clases. Quiero que tenga 5 categorías este estudio. Maestra, que pueden ser más los que tú quieras, yo se los dije. En este caso, dice que tiene que tener 13 de ancho de clase, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo debes de hacer? Fácil. Fíjense qué van a hacer ustedes. Van a agarrar el dato más pequeño y lo van a poner aquí. ¿Ok? Y vamos a contar 13 lugares, pero también considerando el 116. ¿Ok? En este caso sería 116, ese es el primer valor. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A 128. Así se haría la primera clase. Pero quiero que observen, no es que a 116 le sumé 13, no. Porque aquí en estadística el 116 también es un valor. Alguien ya eligió el 116. Entonces no lo puedo dejar fuera de mi estudio. Por eso considero dentro del ancho de clase a mi número 116. A partir del 116 estoy contando como 1. 1, 116. Y de ahí me voy hasta que den los 13 números o 13 valores que acabo de conseguir de mi ancho de clase. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ahorita voy a hacer los demás para que ustedes los observen. Muy bien, se verían algo así. ¿Qué hicimos? Del 116 a 128. Ahora, nótense aquí algo. Cuando yo agarro el número 128, en la siguiente clase voy a iniciar con el siguiente número, que es 129. ¿Por qué? Porque el 128 es un valor que está en la clase número 1, o sea, en la primera clase. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí ya tenemos los valores o que todos estos datos que están aquí arriba fueron organizados de esta forma. Ahora lo único que nos toca es checar la frecuencia. Maestra, ¿qué es la frecuencia? Sí, de todos estos datos que acabo de tener nosotros que ordenar y todos los datos que vinieron de nuestra encuesta, ¿quiénes están dentro de esta clase o categoría? O sea, ¿quiénes pesan entre 116 y 128 libras? No, pues 7 personas. Ah, ok, voy a poner ejemplo, ¿no? Voy a poner 7 personas. Oye, de 129 a 142, ¿no sabes qué? Fueron 6. El caso es que cuando tú ya llegues a llenar, y esto lo estoy llenando al azar porque obviamente sería con estos valores como lo tendríamos que llenar correctamente, yo pondría mi n, que es el número total de datos obtenidos, y tendría que sumarlos. Supongamos que me dan 50 ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esta es mi tabla de distribución de frecuencia. Esto me va a ayudar de que todos estos datos, que eran 50, los organicé en 5 categorías para que yo vea el comportamiento de cada categoría. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, veo que pues es una población sana porque según los datos que observo,
están entre 116 y 154 libras, la mayor cantidad de población. Entonces hay pocas personas que tienen sobrepeso. Ejemplo, ¿me entienden? O sea, para esto me va a servir la tabla de distribución de frecuencia, para darme cuenta del favoritismo en la encuesta o hacia qué se dirige mi población al momento de realizar un estudio. ¿Okay? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, porque luego posteriormente vamos a ver lo que es la famosa marca de clase, media, mediana y moda y todo. Y para este momento a mí sí me gustaría que ustedes supieran hacer este ejemplo. ¿Qué voy a hacer con sus compañeros de presencial? Que voy a grabar, pero el día jueves voy a elaborar una tabla de Excel, porque esto no van a tener que hacerlo solamente todo escrito, también pueden hacerlo en Excel, debido a que como vamos a hacer un proyecto y van a hacer no una pregunta cuantitativa, van a hacer como 5 o 6 preguntas cuantitativas, creo que se los puse en la asignación, van a hacer este cálculo 6 veces. Entonces, como va a ser demasiada información, yo siempre he procurado ir mejor a Excel, que es una buena herramienta, para que haga solamente un prototipo, un formato con cálculos y después solamente le cambie los datos y me haga el mismo cálculo. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlos aquí porque ya se nos hizo muy largo el tiempo y disculpen que fue demasiado, pero pues tengo que abordar todos estos temas para que ustedes conozcan. Cualquier duda, háganmelo saber por correo electrónico para que yo pueda atenderlos. Espero que hayan entendido mi clase y nos vemos la siguiente clase.